Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal. Bienvenidos, bienvenidas a Puerto Negro, un podcast que quiere construir, escribir un relato negro, policial y criminal. Estamos en el tercer capítulo de la segunda temporada en los estudios de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Y tenemos a una invitada también interesante que viene a hablar de un libro que salió este año, recién en marzo, que se llama Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo. Ainhoa Vázquez Mejías. Muchas gracias por venir, Ainhoa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y estamos aquí junto a mi compañero Miguel Ángel Vargas y vamos a conversar un poco sobre este libro que, nada, tan boga, te hemos visto en varios lugares hablando de él, pero primero quería partir preguntándote por esta relación con la literatura inicial o por qué te empieza a interesar este tema. Tú vienes de la literatura, pero acá hay un trabajo más con ficciones en general también. Sí, y con realidad más que incluso que Claro. con la ficción. Sí, yo, toda mi formación fue en literatura, estudié la licenciatura, el magíster y el doctorado en literatura, pero siempre haciendo unos guiños con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo igual en la tesis de doctorado principalmente ya empecé a trabajar con estas cosas más de la realidad. Y con ficciones que ya no eran solamente literarias, sino que también audiovisuales, por ejemplo, con cine y series de televisión. Y me pasó que, como yo trabajaba feminicidio en esa época, estamos hablando hace 15 años atrás, yo estuve en Ciudad Juárez, en México, y yo vivía en México ya. Entonces, como estaba muy vinculada con el tema del feminicidio, me parecía que era importantísimo no solamente tomarlo desde el aspecto de la ficción, sino que saber y entender qué era lo que estaba pasando en la realidad y en lo social. Entonces, por eso estuve en Juárez, y ahí fue que empecé a interesarme mucho más por el relato de la gente, ¿no? Más que con la ficción, que era lo que estaba pasando con lo que los mismos vecinos decían, la gente de las víctimas, ¿no? Los niños que quedaban huérfanos y los sicarios que estaban a cargo de causar estas muertes. Y ahí entonces empecé a hacer este vínculo con el narcotráfico. Y cuando empecé a hacer clases en la UNAM, yo fui profesora más de 10 años en la UNAM, nunca tampoco me dediqué realmente a la literatura, aunque hacía clases en el Colegio de Letras Hispánica, más bien me encargué de toda la parte de la teoría cultural y de la metodología. Entonces, cómo investigar a nivel cualitativo. Y entonces fue como un poco la vida la que me fue llevando y los intereses, por supuesto, que me fueron llevando a esta cosa más real, ¿no? Más concreta. Porque también, bueno, me encanta la literatura y me encantan todos los productos ficcionales, pero también sentía que no estábamos haciendo una lectura muchas veces fidedigna a lo que estaba pasando, pues si la ficción no deja de ser ficción. Entonces me interesaba tratar de leer un poco y también aplicar la misma metodología que yo aplicaba en clase, ¿no? Esta cosa metodológica de, bueno, busquemos una hipótesis, esa hipótesis que podíamos buscar en un texto, era una hipótesis que podíamos comprobar también o buscar comprobar la realidad. Entonces ahí, como empecé a trabajar temas de narcotráfico, me fui hacia la narcocultura que yo al principio confundía también con ficción y después ya me di cuenta que no, que era lo que está pasando hoy en día. El título del libro es súper sugerente, narcocultura. O sea, habla mucho de lo narco, se habla mucho, ¿cierto?, en todos lugares y ámbitos de nuestra sociedad sobre el cáncer del narcotráfico. Pero tú hablas de la narcocultura en tu libro. Analizas, me imagino que no solamente la estética, la ética, cuáles son los mensajes, cómo... Entonces, no sé si nos puedes mencionar un poco de cuáles son los elementos claves de la narcocultura. Me imagino que el machismo, me imagino que incluso a una cierta religiosidad, en particular en México, debe ser súper importante. Entonces, ¿qué es la narcocultura? ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo reconocerla? Bueno, la narcocultura es el modo de vida de los narcotraficantes, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos, los hábitos que tienen, las costumbres, todos estos elementos que tú estás mencionando, ¿no? Que tienen que ver con el machismo, tienen que ver con los ritos, tienen que ver con la religiosidad, con el lenguaje, con muchas cosas. Y son muchas aristas muy distintas. En el libro lo que yo trato de hacer es enfocarme principalmente en el tema de la masculinidad como uno de los ejes rectores del tema de la narcocultura,
porque hay un intento constante de demostración de esta masculinidad, ¿no? Está un poco lo que les decía recién de las hipótesis. Yo lo que veía es que me empecé a dar cuenta en la ficción que era distinto, en la serie de televisión, en la literatura, era muy diferente a lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? O sea, yo por mientras veía, no sé, una serie de televisión donde los narcos eran machos súper sensibles y lavaban platos, ¿no? Y barrían la casa y cuidaban a los niños que eran los niños adoptados. O sea, la realidad, tú decís, como esa cuestión jamás pasa, po. Al revés, ¿no? Entonces, la realidad, el narcotráfico es un mundo sumamente masculino, donde además son hombres que están constantemente intentando demostrarnos a nosotros como población civil que son lo suficientemente machos, y que son súper machos, y por eso toda esta violencia, estas agresiones constantes, ¿no? Entonces, ese es el eje rector del libro, pero es uno de los ejes, ¿no? O sea, creo que esta cosa de la narcocultura lamentablemente tiene tantas aristas distintas que necesitamos empezar a hablar de todas estas aristas, ¿no? La mía es una, ¿no? Y ahí dentro de eso hablo del lenguaje, cómo cohesiona el lenguaje a esta masculinidad, de las condiciones precarias a nivel no solamente económico, sino que también familiares y psicológicas que tienen los jóvenes que se involucran en las bandas de narcotráfico, la religiosidad también como una vulnerabilidad de alguna manera, porque como se sienten en peligro constantemente, tienen que buscar refugio en la religión, una religión muy ecléctica por lo demás. Entonces, pero el eje de mi libro es el de la masculinidad, pero claramente no es el único. Y ahí propones tú hay varias premisas, hipótesis que son bien interesantes. Una relevante que es la del espectáculo. Me parece que ahí hay algo también que también trae ecos de otra criminalidad. Pienso, hay un libro que se llama Bandidos de Eric Hobsbawm, que tiene que ver con que ya el carácter legendario del personaje hace que algo queda en la sociedad. El bandolero tenía esa impronta, esa presencia. Tus personajes, y de ahí tú empiezas a trabajar el cómo se esconden, el tipo criminal se tiene que esconder, la visibilización, pero cómo ahora, no sé, no dices torpemente, pero también torpemente también se empiezan a mostrar y empiezan a ser pillados también. Hay un tema también con la imagen, pero que viene arrastrado hacia atrás, pero que se renueva con los nuevos lenguajes y las nuevas formas. La imagen, las redes, no sé. Sí, es muy diferente, claro, la criminalidad antigua a la de ahora. O sea, efectivamente tenemos el bandido generoso, que era un bandido muy paternalista anteriormente. Y que tenemos referencias culturales importantes, pero también tenemos referencias reales, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las referencias más importantes a nivel de México es Jesús Malverde, que ahora es el santo de los narcos, y la leyenda cuenta que este era un narcotraficante, que era un bandido, un delincuente, que era una especie de Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres, y que fue atrapado, estamos hablando del siglo XIX, fue atrapado por las autoridades del momento, lo asesinaron, ahí se construyó la capilla porque empezó a hacer milagros a la gente pobre, y se volvió el santo de los narcos. Entonces, pero esta imagen de Jesús Malverde era un santo muy paternalista, muy ligado a estos narcos antiguos, ¿no? Que todavía tenían ciertos códigos, ciertos códigos que decían no nos vamos a meter con la familia, no nos metemos con los niños, ¿no? Y que tratemos al revés de disimular que somos narcotraficantes, que nadie lo sepa, ¿no? O sea, pensemos en el Cabro Carrera. Gente que no tenía este interés de ser sumamente visible porque su negocio iba por el ocultamiento. Y en cambio ahora estos jóvenes que tienen una masculinidad mucho más precaria, ¿no? En el sentido de tener que estar demostrando esta masculinidad, lo que hacen es exhibirse, ¿no? Y exhibirse ante nosotros. Y eso hace que también, bueno, obviamente las redes sociales estallan cada vez que pasa cualquier cosa, ¿no? Un narcofuneral, los narcomausoleos, sobre todo acá en Chile. En Chile, de hecho, mucho más, hay una masculinidad precaria mucho más grande que los narcotraficantes mexicanos. Los narcotraficantes mexicanos todavía, si hay algo que hacen público, lo hacen público en realidad para entre ellos, ¿ya? Y es la prensa la que lo toma y lo reproduce, pero no está dirigido hacia nosotros, como en el caso de los narcotraficantes chilenos, que sí está dirigido hacia nosotros, ¿no? Que sí es un espectáculo hacia nosotros como población civil para demostrarnos su poderío, su dominio, el poder de armas, ¿no? Y la amenaza constante hacia el gobierno, hacia los mismos enemigos. Entonces ahí hay una espectacularización de la violencia que, por supuesto, tiene que ver con esta masculinidad. ¿Hay una exportación de la narcocultura? Es decir, atraviesa fronteras, imagino.
donde se originan los principales referentes de todo este tipo de exhibiciones de masculinidad, como señalas tú, que probablemente muchas de ellas no son propias, en el caso de Chile, nuestras, no son características propias de nuestra cultura. Imagino mucho mexicano, colombiano. ¿Cómo viaja de un lugar a otro la narcocultura, de un país a otro? Se va modificando con la llegada de culturas extranjeras y más lo propio, se va haciendo una mezcolanza. Y entonces eso es lo que nosotros hoy conocemos como narcocultura, que en realidad es como una reinvención, de alguna manera, del AMPA tradicional mezclado con estas otras culturas de narcotráfico que han llegado de otras partes de Latinoamérica. Si pensamos como tal vez en algo muy tradicional, tendríamos que pensar en la mafia italiana, ¿no? En El Padrino. Desde ahí en adelante, que tenemos estos narcotraficantes más paternalistas, de los que hablábamos recién, hasta los actuales, que vemos este cambio generacional y este cambio mucho más de exhibicionismo, ¿no? Exhibición de lo que están, de los actos que cometen y de los crímenes que cometen. Pero se van modificando también con la llegada de otras culturas. Por ejemplo, los narcofunerales en realidad es una tradición chilena que era muy tradicional en el AMPA chileno, ¿no? De los delincuentes. Los fuegos artificiales incluso, pensemos en los lanzas internacionales que cuando morían en el extranjero o hasta hoy lo siguen velando acá en Chile, traen el cuerpo, lo velan en Chile y lo velan con fuegos artificiales, con tirar balas, ¿no? Y con todo el narcofuneral como tal. No son narcotraficantes, son delincuentes, asaltantes, muchos de ellos. Pero con la llegada de estas nuevas narcoculturas extranjeras, sí se modifican. Entonces ahora ya no solamente pasan por la cárcel, que era un rito clásico del AMPA chileno, en el cortejo fúnebre, sino que ahora además también pasan al territorio enemigo a tirar balas, a demostrar este poder de fuego frente al enemigo, y consumen tucio, consumen coca en la misma, en el mismo féretro. Todas estas cosas no se veían antes. O, por ejemplo, una cosa que es muy mexicana, que hacen asados ahora en los cementerios. Y eso es muy mexicano, pero en México es privado, porque los cementerios en México son los cementerios, sobre todo de narcotraficantes. Hay un cementerio que es muy conocido que se llama Los Panteones de Humaya, que es plenamente de narcotraficantes en Sinaloa, y son mansiones, ¿no? Entonces la gente va y celebra la vida de sus muertos. Y celebra la vida de los que se quedan también, con asados y con muchas fiestas, pero porque las casas son mansiones, están hechas para eso. En cambio acá lo hacen en los cementerios que son públicos, ¿no? No sé, pues ponen el narco mausoleo en plena plaza pública, que eso en México es privado. Entonces se van, por supuesto, mezclando las culturas del narcotráfico. Tú presentas incluso, bueno, la figura del Cabro Carrera, el protonarco, no sé o si es el primero. Y también en algún momento nombra, no en el libro, no sé si se me pasa, pero te lo escuché en otro lugar, que la novela de Simón Soto, que también sería protonarco novela también. A él no le gusta mucho esa calificación, pero por lo menos ahí están esos referentes, porque lo dijiste, está vinculado al AMPA también, o sea, está esa relación. Súper. ¿Saben que yo, así como anécdota, justo con el tema del libro de Simón Soto, fue lo primero que me di cuenta, o sea, cuando leí el libro y empecé a escribir sobre masculinidades en el narco, en la novela, y dije, esto mismo que está relatando Simón, está pasando en la realidad chilena. Entonces, porque lo que él hace, que me parece muy inteligente, es contar cómo pasamos desde las armas y desde los delincuentes, los ladrones, hasta los narcotraficantes, Claro. ¿no? Que en realidad no alcanza a relatar bien, porque llega hasta un cierto momento en la historia, Claro. que todavía no llega hasta ahora. Pero sí te cuenta ese paso, ¿no? De cómo teníamos las armas blancas a cuando ya tenían armas de fuego, y todo permeado por el tema de la masculinidad. Entonces ahí yo dije, como esto que estoy viendo en la novela, que es muy claro, es también lo que está pasando en Chile con todos los ritos narcoculturales que hay, ¿no? Claro. Entonces creo que Simón lo logra retratar sumamente bien en la novela de una manera ficcional, porque claramente, o sea, el cabro carrera que él inventa es una invención, pero no así
el contexto, ¿no? Claro. El contexto histórico y social que está retratando, que me parece que está muy bien logrado. Pero algo que decía Miguel, es aparte de esa tradición o cómo se va modificando estos vínculos de la narco, lo narco en Latinoamérica, lo básico para mí es que uno dice Colombia, país, Fernando Vallejo, hay una novela en ese momento, y después México. ¿Hay más? O sea, ¿dónde más se está dando ese tipo de literatura como tal? Como ¿La literatura literatura como tal? Sí. plenamente, sí, en varias partes hay mucha literatura. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora, también me interesa un montón la literatura en Galicia, que se está dando. Pero no solamente la literatura, sino que más bien, o sea, ya sabemos que la literatura, la ficción siempre está retratando lo que ocurre en la realidad. Entonces, Galicia es un país, o sea, una ciudad que tiene tradición de narcocultura, pero que se ha trabajado muy poco y partimos trabajándolo desde lo real, ¿no? Con documentos históricos, sociales, digamos, como por ejemplo Fariña, ¿no? Que fue un éxito no solamente a nivel de libro documental, sino que también la serie. Y ahora se empezaron a escribir muchas series y mucha literatura, mucha ficción en torno a este fenómeno que está pasando en Galicia. Entonces en Galicia hay mucha literatura actualmente sobre el fenómeno del narco y la narcocultura, que es muy propia también de Galicia. Es muy difícil para nosotros como latinoamericanos entender la narcocultura española. Es muy diferente, ¿no? Pero también, ¿Qué rasgos tiene como diferente? Por ejemplo, el lenguaje es inentendible. Ya. O sea, es muy, muy difícil entenderlo. Bueno, nosotros porque, por supuesto, también por la prensa estamos más familiarizados con el lenguaje de la narcocultura latinoamericana y tenemos más migración latinoamericana. Entonces, tenemos más acceso, digamos, a entender a lo que se refieren con cada una de las palabras o incluso con esta, como, no sé, de repente son expresiones muy complejas, no solamente palabras. Pero en Galicia es muy diferente. Y además ellos, como tienen una tradición de tráfico del tabaco hasta la coca, eso también ha llevado a una narcocultura distinta y también en el tema de consumo, porque para ellos la cocaína fue casi fue algo positivo, digamos, en cuanto al cambio porque la gente se estaba muriendo con la heroína. Entonces, cuando empieza a haber cocaína, ellos, más allá de verlo como algo terrible, que por supuesto lo es, lo ven como algo menos peor, digamos, menos malo que la heroína. Entonces, es muy distinto en varios aspectos. Pero también hay mucha narcoliteratura en Perú, en Bolivia. En Perú hay un escritor que se llama Charlie Becerra que está haciendo... Sí. Va a venir, de hecho, a Santiago. Él está haciendo mucha narcoliteratura en Perú, casi todas sus novelas son de narcoliteratura. En Argentina mucha también, Paula Castiglioni, está Nicolás Ferraro. Entonces sí, se está en casi todas partes de Latinoamérica, tenemos narcoliteratura. Brasil, bueno, pensemos como esta idea de Paulo Lins, ¿no? Con Ciudad de Dios. Entonces hay harta narcoliteratura y harta producción también de ficciones de cinematográficas y de series de televisión. Esa identidad del lenguaje dice algo bien interesante con la narcogramática también, entonces habla en el libro, el narco permea el lenguaje también. Claro, porque para ellos es una forma secreta de comunicación. Pues. Ellos no quieren ser identificados, claro. ¿No? En la mayoría de los casos cuando están hablando de operaciones más internacionales sobre todo, y no haciendo esa exhibición hacia nosotros, sino que en sus propias operaciones tienen este lenguaje más encriptado. Por ejemplo, también tienen, que eso ya no lo hablo en el libro, pero que es súper interesante cómo se trabajan a nivel de especies de nubes, ¿no? Donde hay chats internacionales, están todos los narcotraficantes importantes de un cártel en distintas partes del mundo y están todos comunicándose con un lenguaje completamente encriptado para nosotros, y no son los usuarios con sus nombres, sino que son como clave, o sea, como alfanuméricos, y están todos también como súper pendientes de lo que está pasando, pues son operaciones internacionales, ¿no? Y eso es súper difícil, o sea, de identificar qué es lo que están diciendo. Ahí sí, eso lo sabemos por la inteligencia, ¿no? Como por los aparatos de inteligencia que han logrado desentrañar ese tipo de comunicaciones, las criptocomunicaciones que le llaman. Ha habido bastante discusión reciente sobre los cantantes que pertenecen a esta narcocultura, y me imagino que hay una estética asociada también a esta narcocultura, el bling bling, lo que tú decías de la masculinidad exacerbada.
¿Cuáles son los rasgos? ¿Hay un arte narco, por decirlo de alguna manera? O yo no sé si sería un arte, porque de alguna manera es como funcional a una expresión, en este caso delincuencial, ¿cierto? Que sería el narcotráfico. Pero hay características estéticas que recojan algún tipo de manifestación artística, como además de la música, digamos, me imagino que hay iconografía, qué sé yo. Claro, hay, bueno, la religión, por ejemplo. La música es un caso bien interesante porque yo no siempre lo pondría como una ficción, ¿no? En muchos casos sí se pone como ficción, otras veces más bien funcionan como crónicas de alguna manera, que están dando cuenta de una realidad, están alabando o no alabando o criticando a algún personaje o contando algún suceso que pasó. Entonces, la música es... no lo podemos poner como ni en la categoría, tampoco es parte de la narcocultura, porque muchos de ellos solamente están contando, pues no son parte del narcotráfico. Pero sí, o sea, creo que una de las cosas que sí recoge, por ejemplo, la música a nivel ficcional, en la mayoría de los casos ficcional, es justamente estos rasgos estéticos, ¿no? De la ropa, de marca, que ya no se ve solamente en los videos, sino que también ya se ve en la realidad. Las personas que trabajan en los cementerios y en las funerarias están dando cuenta que los narcotraficantes están pidiendo que pongan ciertas marcas en las tumbas, ¿no? Entonces, tenemos marcas asociadas, ¿no? a esta narcocultura, mucho dorado, el oro en general, porque da cuenta del poder, las mujeres, que también es algo que estamos viendo en Chile, que a mí me ha llamado la atención ahora ver a mujeres ya con mucha cirugía estética que antes no lo veíamos, y ahora es algo bastante más común, no como en México, por supuesto, o como en Venezuela o Colombia, pero sí es más común. Entonces hay muchas marcas, la religión, ¿no? Hay ciertos santos que son a los que más le rezan, en el caso de México a Jesús Malverde, acá la Virgen de Montserrat, que también tiene que ver con el AMPA chileno tradicional, la Santa Muerte, que también está llegando a Chile. Entonces hay hartos íconos, ¿no? que vamos descubriendo de a poco y que por supuesto también tienen que ver con la influencia extranjera y o cómo se va esto permeando con la cultura local. Es como la escena que inaugura El Padrino, con que parte El Padrino, donde está en el matrimonio, ¿cierto? Y llega este cantante de Las Vegas que es financiado por la mafia y que es funcional a los intereses de la mafia. Bueno, Frank Sinatra. Claro, sin ir más lejos. Exacto, es que la idea es que hace referencia a Frank Sinatra. Claro. Pues, y hay ese recorrido musical que tú haces desde los Tigres del Norte, si no me equivoco, con ¿cómo se llama? La anoté por acá, Contrabando y Traición, ¿o no? Y de ahí van pasando por otras canciones. ¿Cuál es la importancia del narcocorrido hasta estos tumbados que hace Peso Pluma, Natanael Cano? Claro, también. Como tú dices, nos van entregando una información como crónica, finalmente. Pero ¿cuál es la relevancia en la misma narcocultura de estas producciones? Va a depender, por eso es como súper con pinzas esto de la música, porque la relevancia es muy diferente dependiendo incluso de la canción, ni siquiera del cantante, sino que de la canción. Claro, ¿no? La primera persona, ellos adoptan un lugar y que es el criticable, de algún modo, porque ¿en qué lado están? Finalmente, esa es como la duda. La duda que siempre queda, pues. Claro, esa es la duda que siempre queda. Antes era muy claro, los primeros narcocorridos eran muy moralistas. Entonces estaba esta cosa del lamento del prisionero, que era una cosa súper moralista, de no te metas, terminaba siempre con una advertencia: amigo, mira, yo estoy preso, mataron a tantas personas, perdí todo lo que yo quería, entonces no te metas en el narco porque es algo muy malo, ¿no? Hasta después, estos que eran más tipo crónica, de los Tigres del Norte, y llegamos después, no sé, al Movimiento Alterado en México, que ya asumen la primera persona y se asumen como parte de cárteles, como brazo armado incluso de ciertos cárteles, el cártel de Sinaloa principalmente, el Movimiento Alterado, pero también vemos que cuando fueron exhibidos como parte del narcotráfico, los mismos cantantes se retractan, ¿no? Y hacen este lavado de imagen diciendo, no, o sea, yo estoy cantando narcocorridos, pero yo no tengo nada que ver con el narco, yo amo México, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en el Commander, que no sé si no tuvo tanta popularidad acá en Chile como Peso Pluma, pero que un poco es el referente anterior a Peso Pluma. Y él dice, o sea, él tiene canciones, después dice, yo canto canciones, yo no soy, cantar narcocorridos no me hace un mal mexicano, ¿no? Yo amo México,
y solo estoy dando cuenta de una realidad. Es un poco el mismo discurso que tiene Peso Pluma, ¿no? O sea, decir, yo estoy cantando lo que me pidieron que cantara, él dice que ha sido pagado por el cártel de Sinaloa, pero dice, bueno, pero también como me paga el cártel de Sinaloa, me puede pagar otro cártel, y yo estoy cantando porque me están pagando, y ya, ¿no? O sea, pero yo no soy parte, no voy a asesinar a nadie, de alguna manera, solamente estoy creando una ficción, entre comillas, o dando cuenta de un hecho, pero no estoy asesinando a nadie con esto, ¿no? La música nunca asesinaba a nadie. Entonces, es moralmente muy dudoso, pues, ¿no? Hablar de esto. Porque también yo siempre me pregunto, o sea, como el mismo caso de Frank Sinatra, pues, ¿no? O sea, hasta qué punto pueden realmente tener la libertad de decirle que no a alguien. O sea, en México fue muy claro el caso de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, que él fue reclutado por el cártel de Sinaloa para que cantara canciones alusivas al Chapo y alabando el cártel, pero bueno, pero hasta que llega un punto en que el Chapo lo manda a Tamaulipas a cantar una canción que era una canción a los enemigos, a los del cártel del Golfo, que se llama A mis enemigos la canción, y él parte el concierto en territorio enemigo con esa canción y cierra con esa canción. Después del concierto lo acribilla, ¿no? Entonces también hasta qué punto estos jóvenes no son también carne de cañón del narco, ¿no? O sea, o hasta qué punto se dan cuenta de la violencia en la que están metidos y los riesgos que están corriendo. Siempre. En Estados Unidos pasa algo parecido con las pandillas y el rap. Hay varios cantantes que han terminado asesinados. Hay algo también similar de cómo Lampa se apropia de referentes culturales tradicionales como para ir ellos transmitiendo su mensaje y dando señales de poder. Imagino que eso es lo principal. Pues, es decir, nosotros somos capaces de hacer esto. Sí, a mí, ¿sabes qué? Lo que más me preocupa más que más que un Peso Pluma que asume y dice, bueno, yo me pagaron y que ya uno no sabe si es que realmente lo están amenazando o no, o si le dijeron plata o plomo y tuvo que hacerlo, son los que fingen serlo. Hay unos casos muy emblemáticos en México principalmente, pero que ya también están llegando acá a Chile, de jóvenes, de niños pequeños, niños de 12, 13 años, que fingen, o sea, que cantan como si ellos fueran parte de algún cártel y han sido asesinados por los cárteles, ¿no? Porque piensan, o sea, porque no sé si los narcotraficantes realmente piensan que están vinculados o no, pero terminan siendo asesinados, que el caso de un niño que se llamaba el pirata de Culiacán, así se hacía llamar, que él nunca estuvo en ningún tipo de nexo con el narcotráfico, pero él se hacía pasar como que era parte del cártel de Sinaloa y lo mató el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Acribillado también 17 balazos. Entonces, son niños que creen que esto es algo de moda, entretenido, no sé qué. En México incluso le pusieron un nombre a este tipo de cosas que se llaman los corridos alucines, que ellos alucinan que son narcotraficantes sin serlo, y que también lo estamos viendo mucho en Chile, ¿no? Con el trap, o sea, que son cabros jóvenes que están simulando ser narcotraficantes y que no saben cuáles son las consecuencias de eso. Oye, no hay que, bueno, el tema de la violencia es relevante, lo está dando a entender, o sea, es explícito, pero uno piensa, hay dos hitos que también muestras tú en el libro, que por último son los ritos de iniciación, los zetas, los maras, que son muy violentos también, como para ser parte de. Y también por el otro lado, el poder, uno podría decir, los juvenicidios que hablas tú también, en los cuales también ha estado involucrado el Estado, finalmente en México. ¿Qué nos puedes decir ahí en torno a ese? Tiene un poco que ver incluso con lo que estamos hablando de los jóvenes, ¿no? De cómo estos jóvenes se sienten... ¿Qué está pasando con estos jóvenes que se creen narcotraficantes o que quieren simularse narcotraficantes? Bueno, que mucho peor que pasa con los jóvenes que se quieren involucrar conscientemente meter en este tipo de grupos criminales, ¿no? Pero estos juvenicidios no han estado involucrados, ni siquiera han querido, se supone, por lo que yo No, entiendo. los juvenicidios claro. No. Más bien es cuando ellos se hacen parte consciente Claro. de estas bandas organizadas porque están tratando de paliar carencias de género, no de masculinidad, a nivel económico, social, familiar, psicológico. Entonces se involucran en estas bandas por eso, y para eso tienen que pasar por ciertos ritos que son tremendamente duros, muy violentos, cada vez son más duros. En México son terribles, estamos hablando de canibalismo, por ejemplo. Pero claro,
yo a lo que iba con el tema de los juvenicidios, un poco tal vez la explicación de por qué estos jóvenes que no están involucrados con el narcotráfico sí hacen creer que son, ¿no? Que son parte del narcotráfico. Porque también tiene que ver con el hecho de que, como Latinoamérica, no solamente en México fue terrible, o sea, es todavía terrible el juvenicidio, han asesinado a muchos jóvenes y todos los jóvenes que son asesinados pareciera que de inmediato el gobierno les pone hasta ahora, López Obrador, ¿no? Y vamos a ver que yo estoy segura que acá Claudia Sheinbaum no va a hacer la diferencia, digamos, que asesinan a un joven y de inmediato le dicen es que era narcotraficante, ¿no? Entonces, como si estuviera justificado que mataran a algún joven porque debe haber estado metido en el narcotráfico, cosa que se ha demostrado, pero con creces, que no es así, ¿no? Que muchos de los jóvenes que fueron asesinados en México durante los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador eran jóvenes estudiantes que no tenían absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Pero ¿qué es lo que pasa con estos jóvenes? Que, bueno, y en Chile yo hago el paralelo con, que no es equivalente en ningún caso, pero con la revuelta, ¿no? O sea, con la revuelta de todas maneras también hubo una criminalización hacia la juventud, hacia los jóvenes, y todos los jóvenes que estaban en descontento social, entonces, ¿qué eran? Eran narcotraficantes, ¿no? O sea, se hablaba de eso. Que afortunadamente no hubo el juvenicidio que hay en México. Pero ¿qué pasa con estos jóvenes que quieren simular que son parte del narco? Creo que también hay una cosa de la juventud de sentirse desplazada constantemente, de sentirse criminalizada y estigmatizada. Entonces, y segregada, ¿no? Entonces, hay una necesidad, pareciera en muchos casos, de demostrar que sí son sujetos peligrosos, que sí tenemos que tenerles miedo, ¿no? Y por eso adoptan esta estética de lo narco, para mostrarse como seres peligrosos, para que les tengamos miedo, para, no sé, por lo mismo que usan armas, ¿no? ¿Por qué usan armas? Porque de alguna manera se están protegiendo también de nosotros como población, del gobierno, de todas las personas que los criminalizan y los estigmatizan. Entonces creo que también por ahí pasa un poco esta idea de los alucines que hablan en México, pero que se puede perfectamente trasladar al caso chileno, de ver como una reacción al juvenicidio y no solamente el juvenicidio con resultado de muerte, sino a la estigmatización y la criminalización que hemos tenido con los jóvenes de todos los estratos sociales, porque tampoco pasa solamente con los jóvenes de clase social baja, también hay un estigma en general de una desconfianza, ¿no? Hacia los jóvenes en general. Oye, ¿cómo ha sido el proceso, puede sonar ingenua la pregunta, pero de investigación? Es un tema violento, complejo. ¿Cómo te has relacionado ¿Cómo lo has hecho? Tú misma dices, trabajas con la realidad, distinto a trabajar desde la biblioteca con una novela. Sí, bueno, lo primero fue mi acercamiento con sicarios en Ciudad Juárez. Entonces, eso creo que de alguna manera ahí me empecé a dar cuenta que estos asesinos, estos criminales, habían sido niños, ¿no? De alguna manera, eso es lo que es duro, ¿no? Y que de repente se confunde con, o me dicen, no, que estás haciendo una apología. No es que yo haga una apología en ningún caso, ¿no? Por ningún motivo yo no estoy de acuerdo, pero no puedo estar más en desacuerdo con el narcotráfico y con toda la violencia que implica. Pero sí creo que estamos dejando de lado a esos niños que se convierten después en criminales, y con eso estamos muy pendientes de las medidas punitivas y no de las medidas de prevención. Si nosotros tuviéramos más cuidado con esos niños, si viéramos a esos sicarios, esos asesinos que en algún momento fueron niños, podríamos darnos cuenta que no todos son psicópatas. O sea, claro que sí, por supuesto que hay, ¿no? Pero la mayoría de ellos no son psicópatas, son niños que fueron abandonados, que tuvieron un montón de carencias en todos los sentidos y que tomaron pésimas decisiones, ¿no? Y que se volvieron criminales y que también saben que van a morir en cualquier momento. Entonces, es súper duro, pero creo que también es algo que a mí me ha hecho un poco tener esperanza, porque creo que si pensáramos en eso de la prevención y nos hiciéramos cargo de esos niños que hoy se están volviendo narcotraficantes, a la larga tendríamos una disminución completa de la criminalidad en general. Pero como estamos tan pendientes de la guerra contra el narco, de las medidas punitivas, nos estamos olvidando de la prevención de esto, ¿no? Y la prevención pasa por buscar a los niños. Entonces ha sido complejo, súper complejo. Pero, por ejemplo, no sé, yo nunca me he sentido en riesgo, nunca me he sentido en peligro. No sé, es como... Creo que tiene que ver con eso.
Mira, en enero en la Facultad de Economía Ya. organizamos un encuentro sobre economía del crimen y vino un profe de Chicago, Chris Bladman, que ha focalizado su estudio en Colombia y hacía su metodología era similar, bien antropológica más que tradicional de economista. Y él con su equipo iban a entrevistarse con las mafias, con los grupos que se reparten la ciudad, digamos, para distintos carteles o distintos... Se me olvidó el nombre que tienen. eh, ya me voy a acordar. Y es interesante ver que ellos, incluso en los artículos, mostraban las fotos de ellos conversando con estos criminales. Y yo dije, oye, mira, tengo una idea, va a hacer una investigación. Me dijo, anda, habla con ellos. No te remitas a las bases de datos ni a los datos administrativos. No, anda y conversa y trata de entender qué es lo que... Porque al final del día, por lo mismo que tú decías, eh, las políticas públicas que se pueden implementar para disminuir la criminalidad varían dependiendo de las características y la intensidad de la criminalidad, y lo que puede funcionar en México no funcionaría en Chile y viceversa, Claro. o lo que funciona en Colombia tampoco funciona en otro país. Por eso es súper importante entender cuáles son las causas arraigadas en una sociedad en concreto para poder determinar cuál es el mejor camino para salir o disminuir, porque nunca se va a eliminar, ¿cierto?, la criminalidad. Es interesante que desde una disciplina tan distinta, o en principio tan distinta, puede abordarse el estudio de la criminalidad y llegar como a sugerencias similares a lo que tú acabas de plantear. Sí, yo creo que es súper importante que empecemos también a trabajar de manera más interdisciplinaria, ¿no? Estamos súper acostumbrados cada quien a trabajar desde su propia trinchera y su microespacio, y tampoco vamos a llegar a soluciones si es que no empezamos a trabajar de manera conjunta con distintas disciplinas y también a nivel internacional, porque como tú dices, o sea, muchas veces sabemos que si no funciona en tal parte, no necesariamente no va a funcionar acá, pero también sabemos que hay algunas cosas que no han funcionado en ninguna parte, por lo tanto es muy poco probable que funcionen acá, o que cosas que sí han funcionado y tal vez por la singularidad de ese lugar, que puede ser unas condiciones similares a las nuestras, puede tener mejores efectos, pero si estamos tan aislados, trabajando solamente desde Chile y solamente desde cada uno nuestra territorio, Disciplina, es imposible que lleguemos a nada, ¿no? A mí me parecía interesantísimo, por ejemplo, ahora a propósito de los trinitarios y de la toma de Nuevo Amanecer, que hay un historiador que estaba trabajando hace ya un montón de rato con el tema de la toma de Nuevo Amanecer respecto a cómo se estaban construyendo las casas de concreto, pero él, como historiador, nunca hizo el link tampoco con el tema del vínculo con el narcotráfico, ¿no? Que podía ser dinero en narcotráfico. Si yo no lo conocía, si hubiera conversado con él antes, tal vez le hubiera dicho, oye, pero mira, tal vez esto tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Pero como no, cada quien conversa en su parcela, no tenemos una comunicación. Entonces eso sí es fundamental, que tenemos que empezar a cambiarlo. Sí, yo creo que tenemos muchas cosas por hacer todavía. El asunto es que parece que tenemos poca voluntad para hacerlo. Oye, Ainhoa, queremos agradecer esta visita, esta conversación muy entretenida. Interesante, además. Interesante, un tema que sí que da para mucho. Invitamos a nuestra audiencia a comprar y leer este libro, Narcocultura, que es una investigación profunda, pero digamos que también amable de leer. No es una investigación dura, es dura el haberla hecho, pero yo creo que está hecha como para El tema es duro el también. tema es duro. Sí, el tema es duro. Y nada, pues bueno, te queremos hacer entregar un regalito de nuestro compañero auspiciador, me gusta decir auspiciador, Editorial Muchas LOM, gracias. que nos acompaña publicando nuestra novela del concurso Puerto Negro. Y acá tenemos Crímenes con M Mujer, cuento de Muchas autora chilena, gracias. compilación de Ramón Díaz Eterovich. Muchas Para gracias. ti, para que Excelente. disfrutes. Y también Me la encanta. novela, la primera novela que ganó el concurso de Puerto Negro, de Juan Angulo, Los Transitorios, que Muchas marginalidad, crimen en Talcahuano. Excelente, También. muchas Entonces, gracias. gracias Miguel, gracias Ainhoa. Muchas gracias a usted. Somos Puerto Negro, el podcast, y queremos escribir un relato policial, negro y criminal. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal.